Hoy hablaremos sobre reto de aprender diferente. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. ¿Cómo estás? Como siempre, es un honor, un gusto contar contigo en esta emisión y regularmente de compartir experiencias profesionales enfocadas a la victimología. Voy a empezar con esto. Durante tu época de estudiante, sí me dirijo a ti, y en especial a ti, si llegaste realmente a compartir el aula con compañeros o con amigos que no aprendían con facilidad. ¿Tuviste compañeros que presentaran una discapacidad, ya sea visual, auditiva, quizá de aprendizaje o motores? ¿Tuviste un compañero así? Además, ¿qué ocurría con estos compañeros cuando estuviste tú en ese momento? ¿Era común la deserción de ellos? ¿Era común el fracaso escolar? ¿Era común que ya no los volvieras a ver? ¿Cómo era la actuación de los profesores en ese momento? Además, ¿cómo fue la actuación cuando llegó la famosa política educativa denominada lo que ahorita llamamos inclusión? ¿Cómo ahora reacciona el maestro con esta política inclusión? Bueno, ahora este tema lo va a ilustrar y lo vamos a ilustrar con una invitada muy en especial. Ella se llama Hilda Fabiola Hidrac Donis. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Hilda, gracias. Qué bueno que vas a compartir un ratito con nosotros y además sobre tu experiencia en relación con la escuela. Sí. Es un placer estar aquí con usted, profesora, y con los televidentes que nos están viendo. Gracias a ti, Fabi, gracias a ti. Y yo creo que lo que nos vayas a decir va a ser muy ilustrativo. Sí. Y además muy importante porque pues eres una de las personas para mí Sí. que nos puedes dar. Y además, aparte de todo lo que no es, tu experiencia en el área de la escuela, Sí. sería interesante compartirlo con el público. Y además porque pues yo creo que lo que tú nos vas a dar va a ser interesante. Ella tiene 32 años, ella ha excursionado desde el jardín, desde Sí. la guardería, primaria, secundaria, preparatoria y actualmente tiene la inquietud de terminar una carrera profesional. Voy a empezar con esto, Sí. Fabi, escúchame. Voy a empezar con Sí. con esta vivencia en especial, Sí. porque a lo mejor no te lo he platicado. Ya ves que hemos platicado antes del programa, Sí. otros días en especial, hemos platicado de tu experiencia. Pero yo no te he platicado de esto y no se los he platicado tampoco al público en general. Sí. Mira, cuando yo fui especialista, Sí. porque fui terapista del lenguaje y atendí niños de educación especial, en aquella época, estoy hablando antes del 2000, antes del siglo XXI, pues mi trabajo fue alrededor de educación especial y de primarias. Y fíjate que yo preparaba a los niños. A mí me llegaban de todos los niños. Me llegaban sordos, me llegaban con problemas de aprendizaje, de lenguaje y otro tipo de problemas muy fuertes. Sí. En donde yo veía que progresaban, hija.
y progresaban como tú lo hiciste en muchas veces y hasta la fecha. Lucharon mucho, los ayudaba mucho sus papás y yo también les ayudaba. Yo veía en un tiempo que progresaban, y más un sordo, imagínate un sordo. Un sordo yo los enseñaba a hablar y les quitaba las señas y aparte a leer labios, desde muy pequeñitos. Nada más que en esa ocasión, te estoy hablando de hace 20 años o 20 y tantos, no, casi 30 años, pues no eran niños que con facilidad podían entrar a las escuelas regulares. Entonces yo lo que hacía era visitar las escuelas particulares y oficiales y les decía yo a los directores que si me permitían que estos niños pudieran tener una vida normal, una vida escolar normal, una vida que tuvieran como convivencia con todos los demás niños y tener un maestro, porque lo que yo hacía pues era muy especial, además era de manera muy aislada y que pues no era lo mismo. Claro que aprendían, porque aprendían, hija, y aprendían bien, pero les hacía falta esa convivencia, esa socialización de niños, niñas, niños, con el maestro, todas sus actividades que hacían. Sería interesante, para mí era interesante, era una manera de crecer y de que sean incluidos en la educación. Créeme que fue muy difícil como profesionista, porque las directoras, las maestras, los maestros, me decían que qué iban a hacer con esos niños, si ya tenían una clase especial, ¿no? ¿Y sabes lo que les contestaba? Les decía yo, son niños, son niñas y tienen derecho a la educación, pero no también a la educación, también tienen el derecho de ser aceptados en una sociedad normoyente, en una sociedad donde tienen que interactuar de la misma manera que los demás. Y el hecho de que les dieran la oportunidad de estar dentro de un salón de escuela, darles la oportunidad de convivir con los demás niños, de vivir las experiencias con los demás niños, de compartir las propias, iban a crecer de manera natural y además el hecho de ser sordos les ampliaría, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, oral. Y créeme que sí lo logré en algunas escuelas, no en todas. Porque pues el hecho de que ellos decían que no tenían la preparación para atender a estos niños, pues les daban el derecho de no aceptarme a todos los niños, ¿no? Esta es una experiencia pues muy personal, ¿no? También te puedo decir, hija, que cuando yo también estuve en educación, porque también excursioné en primarias muchos años, de escuelas regulares, había muchos proyectos que les ayudaban a todos los niños que tenían problemas de aprendizaje. Era la única forma en que se les apoyaba a los niños, porque había rezagos, había mucho rezago en cuestión de educativa. Yo le llamo rezago porque había mucha reprobación. Como maestra de primaria había mucho. Y tuve niños que repetían mucho un grado. Principalmente el primer año era muy repetido. El segundo año también era muy repetido. O también estos niños lograban aprender a leer y a escribir, pero cuando llegaban a tercero, cuarto y no llegaban a terminar la primaria, entonces a eso se le dice rezago. O de plano, la deserción era bastante, porque no llegaban a terminar la primaria y se salían. Y también el fracaso escolar se le denomina a aquellos niños que no pueden aprender bien, no se les ayuda, tienen inconvenientes para aprender y entonces se le denomina fracaso escolar. La deserción es diferente al fracaso escolar. La deserción es no tengo los medios económicos
para poder salir adelante, le tengo que ayudar a mi mamá, a mi papá a trabajar. Necesitamos, ¿no? El sustento. Entonces yo, como parte de la familia, no puedo asistir a la escuela. Está muy lejos o muy cerca, o no tengo el billete para sostener a mi hijo en una escuela. Eso es deserción. El fracaso escolar es: no puedo acceder a los conocimientos, a los contenidos, ¿no?, de que me están dando en una escuela para que yo pueda pasar de grado a grado. Entonces, esto es una forma. Existen muchos proyectos, ¿eh? En los años 80 hubo varios proyectos. Proyectos como, ¿cómo se llama? El UPRE, que tú conoces. El famoso USAER, que actualmente sigue funcionando, de educación especial. Son proyectos o son... Bueno, ahorita parece que ya no es proyecto, ya es un departamento que va a ayudar, una institución, un centro de una unidad propiamente para apoyar a los niños con problemas de aprendizaje o con discapacidad. Los CAM famosos, que son centros de atención de múltiple, que son ya ahora sí de otro índole. Hay otros proyectos para las barreras de aprendizaje y el famoso 914, que se les denomina, que son los rezagos de aprendizaje de fuera de extraedades, ¿no? De aquellos chiquillos personas que no han logrado, ¿no?, aprender. Ahora, Fabi, pues la invitación que yo te hice fue exactamente para esto. Que tú al público, que tú a los, ahora les dices televidentes. Ay, perdón. Al público en general, público, los sí. que los Sí. que nos están observando y escuchando además, pues hablarme de tu experiencia escolar que tuviste. Pues si quieres empezar desde que tú tienes uso de razón, cuando tú ya entraste a la escuela. Bueno, como le decía, estuve en el kinder, creo que también un tiempo estuve en guardería, pero no me acuerdo bien de esa etapa. En el kinder sí, pero nunca me adapté a los alumnos éramos niños, ¿no? Los niños normales, y las profesoras pues no estaban muy capacitadas. Yo digo que desde ahí se notó que tenía yo algo diferente, y no se notó bien, y no hubo una guía para mi madre para que me apoyara. Entonces ahí fue cuando tuve problemas de lenguaje y se me operó el frenillo y cosas así, pero ahí se notaba que no corría bien, que no corría como los demás niños, que me gustaba estar sentada, que los niños no se adaptaban a mí, ni yo a ellos. Bueno, los maestros no sabían cómo. Además eran muchos niños, también no quiero culpar a los maestros, eran 40, 50 niños en un salón. Fue una época que había muchos niños, ¿eh? Sí. Yo tuve grupos de 40 a 52 niños, eso sí es. Si estamos hablando de tu época hace 32 años, pienso que sí, los grupos eran muy... había sobrepoblación en los grupos, de eso sí puedo saber, pero ahorita yo creo que no. Ahorita debe haber entre 25 a 30 máximo, ¿eh? Pero bueno. Sí, y luego me fui a la primaria, y la primaria era muy difícil porque la maestra tenía un ritmo muy, muy rápido, ¿no? Tenía su ritmo, y yo no me adaptaba al ritmo, y me rezagué, no aprendía como mis compañeros. Luego me canalizaron a USAER y... Ahí, espérate tantito. Sí. Fabi, ¿cuántos primeros hiciste? 2 veces, 3 veces, además de que yo era de octubre y me anotaron te anotaban antes a los 6 años. Entonces dijeron que como era de octubre tenía que esperarme. ¿Un año? Un año. Entonces entraste de 7 años y no de 6. Sí. Híjole. ¿Y luego?
pero ahí se notó bueno, no sé si es un problema, no soy especialista, se notó que yo tenía un rezago de aprendizaje, o no sé cómo se diga ahora, y ¿Se te dificultaba leer y escribir, sí. ¿Y las matemáticas? Era todo no, me era muy difícil porque la maestra escribía en el pizarrón todas las materias y todos los días era un dictado. Uh-huh. Y yo no escribía rápido, entonces mis compañeros creo que ya tenían, algunos venían de kinder particular, entonces ya tenían un avance en escribir, en leer, yo no tenía yo venía de una escuela, toda mi vida he estudiado en escuelas públicas, entonces estuve en un kinder público y era muy diferente. Entonces, aunque yo estaba, la maestra pues se desesperaba, me rezagaba, ¿no? Pues ella avanzaba en su plan de estudio y yo estaba rezagada y hablaba con mi mamá, pero pues no, le decía que me canalizaba a USAER o a UPRE, pero no avanzaba yo, no. ¿Ya existían para entonces el USAER? Primero fue USAER, estuvo muy poquito tiempo y yo fui la que fue ¿Hasta qué edad estuviste en UPRE o en USAER? En USAER estuve desde la secundaria. Porque USAER empezó, ¿qué te voy a decir? Debió haber empezado como por los 90 más o menos, ¿no? ¿O no? Es que primero fue UPRE, pero luego nos cambiaron a USAER. Bueno, yo fui en la primaria, fue ese cambio. Los UPRES los UPRES fueron a principios de este siglo, hija, por los 2000 más o menos, fue UPRE. USAER un poquito antes, y USAER empezó como fue en el Estado de México, que ahorita ya es muy formal los USAER, sí. Ya son formales aquí, que se les denomina unidades USAER. USAER son unidades de servicio de apoyo a la educación regular, uh-huh, que son exclusivamente para situaciones, problemas de necesidades especiales. Ahorita, antes eran de aprendizaje. Uh-huh. El UPRE, yo me acuerdo que era una unidad que surgió en primarias y que pues tenían pues esa apoyo, ¿no? Había maestros con determinadas especialidades que ya eran de lenguaje, psicólogos, maestros, inclusive regulares de educación especial, que apoyaban a los niños, ¿no? ¿En algún momento le dijeron a tu mamá que eras de educación especial? Yo creo que sí. ¿Tú sí? Yo digo que sí, pero ella no me lo ha dicho. ¿No te lo ha dicho? No te lo ha dicho. No. ¿Cómo fue entonces la primaria? ¿Cómo fue? ¿Tú llegaste entonces al ¿cómo se llama? Al 914. Sí, porque yo ya tenía mucha edad. ¿Primero sí fue USAER o primero fue 914? No, es que siempre estuve en USAER. O sea, aunque yo estuviera en 914, siempre estuve en USAER. Okay. Era un apoyo extra. O no sé cómo se diga, no soy experta. Para ustedes como público, significa los apoyos, miren, el 914, bueno, se denomina proyecto para reducir la población en extraedad en educación básica. Son los famosos estos proyectos que se les decía 914. Era para realmente atender de manera acelerada el ritmo, ¿no?, de escolar en los niños. Y son aquellos niños que tenían había mucho grupo, o habían reprobado continuamente. No nomás era primer año, segundo año, sino también había otros grados que tenían reprobados. Les puedo decir que en los años 80 el rezago escolar era reprobación, era deserción, era fracaso escolar y realmente urgía, ¿no?, al sistema educativo que estos niños
tuvieran una primaria regular, por lo pronto todos, para que no se fueran a la bolsa de trabajo. Entonces este proyecto se le denomina 9-14, porque son niños entre 9 y 14 años, y aparte de otro, sigue todavía, en la actualidad, se sigue utilizando este proyecto. Las unidades de servicio de apoyo a la educación regular son de educación especial, ¿no? En 9-14 son maestros, ¿no? Comunes, y en EUSAER son especialistas, psicólogos, problemas de aprendizaje con especialidad de lenguaje y otras especialidades con la finalidad de apoyar a la escuela. Entonces tú siempre estuviste en estos dos proyectos. Sí. Ok, ¿qué pasaba ahí? Bueno, cuando a mí me tocó los profesores de USAER siempre estaban en curso. Bueno, eso decían, yo no sé. Siempre estaban en curso y nos dejaban o jugar, o sea, nos aventaban ahí, jueguen, o la maestra no podía llegar porque estaba en curso. Entonces nos dejaban ahí sentados esa hora y no había una atención profesional. O sea, ¿A qué le llamas tú profesional, hija? Bueno, que te dieran tu terapia, ¿no? Te ayudaran, o te falta escribir, o la D, o cómo puedes escribir mejor, o cómo puedes, pues no sé, aprovechar tus habilidades, sí, para poder aprender. Sí. O sea, ahí nos dejaban, siempre estaban en curso. Bueno, a mí eso me decían. Yo no quiero hablar mal de los especialistas, porque yo soy hija de una maestra y creo en la ciencia y creo en la psicología y no voy a echarle culpa a los maestros. No es culpa de los maestros en sí, es culpa de un sistema bueno, eso pienso yo, como tal. No es culpa de nada, es culpa del sistema que no capacita, no adapta, y muchos maestros bueno, a mí no hay un compromiso, sí, no hay una responsabilidad de la función a la que realmente se les confirió, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso me estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, no funcionaba un psicólogo, no funcionaba un maestro, te atendían, pero nada más para jugar, o te entretenían ahí. Ok, ¿y en 9-14? Bueno, los profesores que nos atendían ahí eran muy bueno, yo siento que eran muy comprometidos, porque era mucho, aparte de problemas, así como yo, había problemas. Era una colonia muy difícil, o sea, era una colonia, era en San Felipe de Jesús, es una colonia muy popular, entonces había eran niños muy abandonados, eran niños que les faltaba alimento, cuidados, familias disfuncionales. Entonces terminaban ahí porque no les quedaba de otra, porque no habían terminado la escuela, porque sus padres eran alcohólicos o drogadictos. Tenía un caso de una compañera que su madre la abandonó con una tía, y la señora se fue a Estados Unidos a vivir o a trabajar y abandonó a su hija. Entonces la tía era la que la veía, ya era muy grande la niña para estar en un sistema normal, bueno, en un escolarizado, en una escuela normal o regular. Entonces era mucho dolor, o sea, era una situación. Fabi, ¿tú conviviste con ellos? Sí, con estos compañeros que me estás diciendo, ¿conviviste? Sí, conviví con ellos y bueno, yo era con mi problema yo me aislaba, pero los veía que no tenían ropa, no tenían zapatos. O sea, yo era muy afortunada porque mi mamá siempre me tuvo en óptimas condiciones a comparación de ellos. O sea, yo tenía zapatos, yo tenía ropa, yo tenía alimento. Yo tenía lo necesario para sobrevivir. Así es. Maestros, ¿cómo eran contigo los maestros? ¿Tuviste buenos? ¿Tuviste malos? Sí, tuve buenos. Me trataban de ayudar a veces para que yo escribiera lo mejor que podía. Tuve una maestra que me jaló
me puso aquí y me enseñó, ella fue la que me enseñó a escribir porque yo ya había reprobado no sé cuántas veces primero y estuve en segundo y fue la maestra que me ayudó a que yo escribiera. Gracias a ella escribo lo poco que escribo ahora y leo. ¿Y maestros que no te ayudaron? Sí, tuve una maestra que era, pues es abandono, ¿no? Yo voy a mi ritmo y si tú no vas a mi ritmo, a mi forma, a mi sistema de estudio, no me importa. O sea, tú te rezagas, no es mi problema. Yo voy a mi ritmo. Fíjate. ¿Y era de 9 a 14? No, ella era una maestra normal. Era Normal. una maestra de un sistema normal. Ok. ¿Y en el 9-14? Me atendían bien, con lo que se podía, como se podía. O sea, escribe esto, me hacían dictados o me escribían. O sea, no era óptimo, pero pues era lo que había. Y mis otros compañeros, pues, yo creo que estaban más preocupados por comer o porque no los golpeaban en su casa que por aprender. Lo que ahí querían era que termináramos la escuela, nos dieran el papel y... Y ya. Ajá. ¿Había maestros maltratadores? Sí. ¿Te tocaron maestros maltratadores? Sí, bueno, no golpearme, no, pero sí eran insultativos, o sea, es que tú no tienes por qué aprender aquí, no eres para aquí, yo por qué tengo que atenderte. Yo ya no estoy ni para darte educación, yo tengo mi grupo, incluso en la prepa me decían, es que yo no tengo por qué atenderte, yo no tengo por qué ayudarte, deberías de hablar con tu mamá para que te vayas a un oficio. Yo ya estoy harto de que nos traigan niños problemáticos, yo no estoy capacitado y no quiero atender, bueno, casi no quiero atenderlos. Así, Ajá. de manera textual, así te decían los maestros. Sí. ¿Qué pasó en la secundaria? Terminas el 9-14, terminas con la primaria. ¿Qué fue lo que te animó a seguir estudiando? Porque pues en realidad este proyecto, servicio que les dan a todos los niños que realmente pues han sido, ahorita podemos hablar de deserción y podemos hablar de fracaso escolar, pero porque ya no podemos hablar de reprobación, porque ya ahorita no se reprueba nadie. Entonces, ¿qué pasó cuando tú recibes el certificado de primaria? Tú quieres seguir estudiando. ¿Qué pasa con la secundaria? Le dijeron a mi mamá que no podía yo con la secundaria. Entonces ella dilató un año en inscribirme otra vez a la primaria porque le decían que yo no podía con la primaria normal. Porque sí tenía rezagos. O sea, yo no era para una secundaria. Yo tenía rezagos educativos de escribir bien, Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Los dictados me costaban mucho trabajo. Leer sí leía, pero muy despacio. O sea, yo no era matemáticas, yo era miófita, totalmente no tenía bases matemáticas. O sea, yo tenía un rezago. ¿Cómo hiciste la secundaria? Otra vez estuve en USAER, encontré una maestra que me había atendido desde la primaria. Le dije a mamá que me pueda escribir, entonces me escribe mi mamá. Ya estoy en una secundaria normal y sí me daban como el avión o me daban así, ay, pobre niña. Yo llevaba una grabadora donde grababa las clases para que mi mamá en la casa o no me pusiera a escribir los apuntes. Yo llevaba una grabadora. Pero luego hubo un problema con su trabajo y me tuve que ir a otra secundaria, que ahí sí fue más problemático. Todavía sí era problemático, fue más problemático. Era una secundaria donde ahí sí conviví con niños sordos, sordomudos, con más problemas que yo. En el turno de la tarde, porque ellos lo que querían era que su matrícula, porque iba a desaparecer ese turno, tuviera alumnos. Entonces aceptaban de todo. Pero los maestros otra vez no estaban capacitados, lo hacían porque no les quedaba de otra o porque iba a desaparecer su turno.
¿Cómo sentías eso? Porque eso, si tú lo estás generalizando, ¿de acuerdo? ¿Cómo veías al maestro de secundaria? ¿Cómo lo veías? ¿En qué forma sentías ese rechazo hacia ustedes o esa conformidad? ¿Cuál era la actitud de ellos? Eran muy groseros, eran muy déspotas, era gente muy grosera, era gente muy... Yo aquí soy el profesor y tú eres el alumno y no me importa y te tengo que atender porque no me queda de otra. Sí, así te lo decía textualmente. Sí. ¿Y cuántos eran en esa secundaria? Bueno, en tu grupo, ¿cuántos eran? Una aproximación. Eran 4, la mayoría de la población eran sordomudos y era un niño con otros, no me acuerdo qué problema tenía, pero era más grave el problema del niño. Sí, pero ¿cuántos niños eran en tu grupo, De población en general, como 40 niños. En ese grupo. En ese grupo, sí. ¿Y ahí había sordos? Sí. ¿En la mayoría o eran menos? Eran menos, eran como 4 o 6, pero eso les dificultaba, no les gustaba atender a esos niños. Lo hacían porque no querían que el turno o ese turno no desapareciera. No desapareciera. Los regañaban constantemente, Sí. los aislaban. Aislaban, a veces cuando se portaban buena gente, lo más que hacían era aislarte. Daban otros trabajos sencillos y los aislaban. ¿A ti te aislaron? Sí. ¿Por qué te aislaron? Porque no escribía rápido, porque no escribía bien, porque no multiplicaba bien, porque tenía un rezago educativo. Tuviste tercero de secundaria, son materias más pesadas, historia universal, literatura. Bueno, sí me gustaba la historia universal y la literatura. La química más o menos la entendía. Me gustaban los científicos, sus biografías, pero en sí ya a la hora de entrar a la práctica me era muy difícil. Me gustaban las biografías de los científicos, ¿no? Qué logros habían hecho, cómo habían aprendido. Me gustaba Roma, Grecia. Pero lo que eran materias fuertes, que por eso yo admiro mucho a los científicos. Sí, No podías. No. Después de la secundaria, ¿qué pasó, Fabi? Hice el examen para ingresar a la prepa y no me quedé como muchos alumnos más. ¿No te quedaste? No. ¿Tú querías entrar a qué preparatoria? No, quería entrar a un CONALEP, yo un CECATI. Y no me quedé. A ver, ¿por qué un CECATI, un CONALEP no una preparatoria? Sí, porque decían que no iba a poder y que era más fácil que yo aprendiera en un CECATI y en un CONALEP. Porque eran escuelas técnicas. Uh-huh. Sí. Y ahí en esos CONALEP o en esos CECATI, ¿qué carrera te hubiera gustado? Puse para hacer bebidas, puse turismo, puse ya no me acuerdo, creo que era turismo, bebidas y... no me acuerdo, perdón. Uh-huh. Sí, no me acuerdo bien, pero eran bebidas y para turismo. Ok. ¿Y entonces qué pasó con la preparatoria? Porque me llegaste a platicar que hiciste mucho. Sí. A ver, platícame esa parte. Luego, cuando iba a hacer el trámite para hacer la prepa, y había había unos profesores del sistema abierto sistema abierto que es CONALEP. En el CONALEP, ahí me escribí, ya no hice el examen otra vez, iba a volver a repetir el examen para ingresar a la prepa o al CONALEP, ¿verdad? Y me quedé ahí porque dijeron que era muy fácil, que iba a mi ritmo, y yo quería estudiar la prepa, o sea, sinceramente yo quería estudiar la prepa. Y yo sentí que ahí podía yo hacer la prepa normal, a mi ritmo, pero fue otra vez más maltrato. O sea, fue muy maltrato, porque más ahí los maestros se sienten intelectuales, así de la élite, que son, premios Nobel de la Paz, y que no los toca ni el sol cuando están en un... Bueno, y son muy groseros.
Yo no tengo por qué. Peor, otra vez, más maltrato, peor. Tú no eres para aquí, yo no tengo por qué atenderte otra vez, me caes gorda, vete. Y cerraban su oficina, tiene otra palabra, se me fue la palabra, y no te atendían. Y tenían la obligación porque ellos eran asesores del sistema abierto, no te atendían. Yo tuve que ir a pedir ayuda a profesores del sistema escolarizado. Algunos me querían ayudar y otros me decían, y tenían razón, yo no tengo por qué hacer el trabajo de esos que además cobran más. Cosas que sinceramente como alumna a mí no me importaba, ¿no? Si pagaban más, si les pagaban menos, o si eran groseros, eran muy... Yo no tengo por qué, yo no sé por qué me están obligando, así uno me dijo, yo no sé por qué me están obligando a atender a niños que yo no quiero, niños problemáticos, niños que no tienen que estar aquí, los tienen que estar en otro sistema, como si fuéramos changuitos o gente rara, que como usted dijo, no teníamos derecho a la educación ni a la adaptación. O sea, gente muy grosera. ¿Cuánto tiempo hiciste la preparatoria? Esa fue una buena pregunta, ¿verdad? Sí. En el sistema, bueno, no terminé, era imposible terminar ahí. 8 años. 8 años. ¿Por qué le llamas imposible? Porque yo me tardaba un mes y medio en preparar una materia. Era libros así grandes y era memorizarte el libro y hacer el examen en una computadora muy vieja, con unos sistemas muy viejos. Yo tuve que hablar otra vez para que me pararan el reloj, para que yo pudiera leer poco a poco el examen. ¿Y lo hacían? Sí lo hicieron. Paraban el examen, pero me costó mucho trabajo que lograr eso, me costó mucho trabajo. ¿Llegaste a pasar las materias? Sí. ¿Del sistema abierto? Sí, presenté 8 materias. Bueno, para mí son como muy logro porque eran 3 meses, 2 meses que yo le decía a mamá, ten el libro, ayúdame con tal cuadro sinóptico. Y me ponía a leer y yo se lo recitaba todo. ¿Eres de buena memoria? Sí. ¿Fabi? Sí. Eso lo hice, lo tuve que hacer porque si no... En la secundaria yo tenía que oír las materias. ¿Desarrollaste entonces sí. la memoria? Sí. ¿Desarrollaste tu atención? Sí, porque yo no escribía, entonces yo oía. O sea... Entonces eras auditiva. Sí. Tú tenías una buena capacidad de audición para poder aprender. Muy bien. Porque siempre quise aprender, yo siempre quise ser una niña de 10, siempre, sé que suena tonto, pero yo siempre quise ser una niña de 10 y una niña... Yo me gustaba aprender, me gustaba la historia, me gustaba ver documentales en mi casa, cosas que los niños de mi edad no veían. A mí me gustaba ver noticias, oír monitor, bueno, en aquella época existe el monitor, el radio, de este señor que lo corrieron del país. Me encantaba oírlo, sus debates, me encantaba oír las biografías de los científicos. No me gustaba la física, pero me encantaban sus biografías. Fíjate. ¿Qué habían hecho? 8 años para hacer la preparatoria. Bueno, ahí renuncié. Y después, en el sistema abierto, renunciaste con esas 8 con esas 8 materias que hiciste, pero y entonces ¿a dónde te fuiste? Me fui a un sistema particular. En el mesoamericano se llama la preparatoria, en Nezahualcóyotl. En Nezahualcóyotl. ¿Y ahí qué pasó? Ahí concluí exámenes más sencillos y la atención era más fácil. ¿Cuál era lo fácil? Pues te atendían más, te ponían más atención o mandabas los trabajos y ya los pasabas. Tampoco te ponían mucha atención, era más que nada para... ¿Sostener la escuela también? También para sostener la escuela. A ver, Fabi, aquí me llama la atención esto, ¿no? Dices,
tras de la cámara, me llegaste a platicar que la preparatoria la hiciste en pandemia. Sí, fue en la pandemia, Ajá. donde se abrieron muchas oportunidades para que muchos jóvenes que no habíamos terminado o no iban a acabar, nos dieron la oportunidad de acabar. En la pandemia hubo muchas escuelas particulares que abrieron esa opción. ¿Qué sucedió? Porque en la preparatoria pues es más compleja, ¿no? Uh-huh. Si te has dado cuenta, la primaria fue compleja para ti, todavía la secundaria más, ¿no? Porque las materias van en una manera como más... Aumentando el conflicto. aumentando la dificultad. Sí, dificultad. ¿No? Eso se le llama cíclico, ¿no? Uh-huh. De lo más fácil hasta lo más difícil, lo más particular, más complejo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y parten así, ¿no? Los conocimientos. A mí se me hace complejísima también la preparatoria, ¿no? Porque también, pues las materias están más difíciles, ¿no? ¿Qué sucedió en esas materias más difíciles? ¿Cómo las pasaste? Pues hacía trampitas como la calculadora o memorizaba ciertos elementos químicos o cosas. Memorizo a veces cosas, o sea, me fijo bien en el numerito, cómo ve la letra, cómo va. A veces me tengo que... Esas han sido como mis trampitas que he tenido que hacer para... Si no puedo escribírmelo, me fijo bien en la imagen. Entonces tú usas, no trampas, se llaman estrategias. Ah. Yo le llamaría estrategias, ¿no? Y tú le dices trampitas. Bueno, te voy a decir una cosa bien interesante, ¿eh? En la vida no le llamo trampas, le llamo estrategias. Son estrategias de aprendizaje. Son estrategias que uno como individuo las empieza a implementar para poder, ¿no?, estudiar o hacer algo que a ti te guste, ¿no? Yo creo que en todas las áreas de aprendizaje, en todas las carreras profesionales, oficios, se utilizan estrategias para adquirir algo, ¿no? Te aseguro que una persona o cocinero, un chef, tiene sus estrategias para tener su sutil y mejorar su calidad de comida, ¿no? Un carpintero, un ingeniero, ¿no? Entonces tú tenías tus estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces dices tú, bueno, utilizaba la calculadora, utilizaba la memoria y el estar, ¿no? ¿Qué más utilizabas tú en esas materias? Bueno, es que cuando fue lo de pandemia me metía mucho a YouTube. O sea, escribía la materia y me metía a YouTube o me metía a ver qué documentales del tema o veía qué me había atorado o algo así. Repetía mucho. Estoy de las que estoy así, repite. Aunque en la prepa abierta yo reprobaba 5, 7, 8 veces un examen. Y lo presentaba. Y eran insultos de los maestros. ¿Qué no ves? Ya llevas no sé cuántas veces presentando el examen y no pasas. Eres persistente. Sí. ¿No? Eres una persona que estás, ¿no? Eso se le denomina reto. Y reto, ¿no?, por aprender diferente. Eso es lo que he visto de los compañeros con discapacidad. Yo creo que eso nos caracteriza. Incluso había un personaje que me gustaba mucho, una persona con parálisis cerebral, que fue mexicana, que estudió en la UNAM. Se me fue su nombre. Es una persona, se me fue su nombre, pero creo que era judía, no me acuerdo, pero estudió en la UNAM y venía iba su nana a la UNAM a escribirle sus clases. Sus clases. Fíjate que me estoy acordando de que yo tuve en la normal de especialización un maestro que perdió la vista. Sí. Me parece que fue una especie de guarura y perdió en un de esos momentos que ellos ya ves que cuidan a las personas es un conflicto armado, perdió los ojos o
perdió la vista. Pero era un buen maestro nos dio creo que fonética, algo así, no sé, una materia así, cosas así. Y llevaba un pariente, ¿no? Era un joven que lo acompañaba siempre, o una joven que lo acompañaba, y nos daba muy buenas clases, porque él era nada más hablar y hablar y hablar, y además, a pesar de su deficiencia visual, caminaba, y nos tenía así como que... Bien mareados. Mareados, Sí. ¿no? Y en los exámenes nos llevaba con 2 o 3 personas para que nos daban los exámenes y nos cuidaban otras personas, ¿no? También tuve otra maestra que era, bueno, no fue maestra propiamente mía, pero fue una maestra que era de ciegos, daba clases en ciegos, y llevaba a su perro, un perro precioso. Ay, sí, ¿no? son... Y se daban a acompañar y tenían sus buenas estrategias de enseñanza. Fíjate, de enseñanza, porque nosotros aprendíamos independientemente, porque pues llevábamos nuestra preparación, iba a servir, ¿no? Con personas con discapacidad, porque de eso yo me hice, ¿no? No, sí. Y me gustó y me apasiona todo lo que hago, y lo hacía. Entonces tuve maestros así y aprendí mucho de ellos, verdaderamente aprendí. Y además me enseñaron algo, que aunque tú no tengas una habilidad, pero tienes otras. Uh-huh. Tienes otras, entonces tú tienes otras habilidades que han demostrado que puedes aprender, que sí, puedes de alguna forma, has excursionado mucho para llegar a terminar una preparatoria dentro de tus estrategias. Uh-huh. Fíjate, ¿y ahora que tienes la preparatoria, qué piensas? Quiero estudiar, quiero meterme a estudiar la universidad, pero estoy buscando qué estudiar. Estaba pensando en pedagogía o también quería estudiar trabajo social. Fíjate, yo te veo habilidades, Fabi, lo has dicho, en cuestión de escuchar, uh-huh, en cuestión de ver. Te gusta la historia, te gustan las cosas políticas, ¿verdad? Sí. Te gustan las críticas que se hacen en cuestión de movimientos sociales. Pero cosas positivas, no la grilla fea, no. Cosas que dejen algo bueno, es lo que he aprendido también de usted, ¿no? Del conflicto, que podemos sacar algo bueno de... Así es, uh-huh, ¿no? Eso te gusta. Y entonces, ¿cuál sería tu línea? ¿O qué habilidades tienes, Fabi? A mí me gusta ayudar mucho a la comunidad. O sea, si yo puedo ayudar a una persona, o sea, un viejito, y hacerle su mandado, yo se lo hago sin problemas, no me tiene que pagar. O si puedo explicar algo, me gusta explicar, o dar mi servicio, por eso estaba pensando en trabajo social. Trabajo social. Uh-huh. O pedagogía, pero bueno, ando viendo porque también es muy difícil que nos acepten a nosotros como alumnos, ¿no? Es difícil que... Así como tuviste los problemas, uh-huh, que tuviste en preparatoria, fueron más duros los de preparatoria, uh-huh, ¿no? Porque los de secundaria más o menos se inclinaban a sacar a los alumnos, ¿no? Y no había tantos problemas, pero ahorita en la universidad pienso que sí vas a tener problemas, ¿no? Uh-huh. Y vas a tener casi los mismos, quizá. O los tienes, quizá. Sí, los tengo, pero... ¿Qué tipo de problemas tienes ahorita, ya que estás ahorita con la idea de seguir estudiando la universidad? Pues... ¿Qué se te está presentando ahorita principalmente? Que no te aceptan o quieren sacar dinero. Es lo que yo he visto, el lucro de la educación también. Ok. Sí. Si tú vas a una institución particular, seguro que va a haber algo, uh-huh, algo de dinero. Pero, por ejemplo, ¿te dicen la verdad? No, ellos lo que quieren es que te escribas.
Sí. Ellos quieren que te inscribas. ¿Te dicen la verdad que no puedes? Es que también ya por miedo ya no digo mi problema. Por miedo. Entonces, no saben realmente que tienes un problema de Sí, aprendizaje. porque si yo lo digo, tal vez me rechacen o tal vez me corran. Bueno, ese es el temor que hay. Y entonces, ¿cómo le estás haciendo ahorita? Estoy buscando una universidad, pero yo creo que por lo que he aprendido con usted, que voy a tener que ser sincera, ¿no? ¿Sincera con quién? En la institución que me... Bueno, sincera conmigo. Primero contigo Sí, misma. sí. Y eso es lo que tenemos que decirle al público. Primero tenemos que empezar con nosotros para después con los demás, ¿no? Y entonces estás ahorita en ese inter, pensando qué vas a hacer en el futuro. Bueno, pues yo creo que aquí sería muy bueno hablar con el público, ¿te parece? Sí, claro. Me voy a dirigir a ustedes por una sencilla razón. Los problemas que ha tenido Fabi, que me interesó realmente decírselos a ustedes, es común. No es raro. Esto no es raro. Esto es común. Estoy hablando de hace 40 años. Hace 40 años yo soy maestra. Hace 40 años yo empecé. Y así como empecé yo, empezó la mamá de Fabi. Los papás que se tienen niños diferentes, hablo de diferentes porque aprenden diferente, no porque no aprendan, aprenden diferente, no son fáciles de ser aceptados en las escuelas. Y siempre el maestro va a ser, tengo muchos alumnos, tengo pocos alumnos, no tengo la capacidad, no me preparé para ello, ¿no? Y me encuentro en un dilema en donde a estos niños los vamos rezagando y los vamos dirigiéndolos al fracaso, dirigiéndolos a la deserción. El no puedo hacerlo, ya me dijeron, ya, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero hay un ejemplo de vida que es Fabi. 8 años la preparatoria. ¿Cuántos años se aventó la primaria? ¿Cuántos años se aventó la secundaria? Con maestros de todo, porque hay maestros buenos, claro, hay muchos maestros que le ayudaron y hay maestros que no ayudaron. Maestros que se van cansados o maestros que llegan de otros servicios o maestros no sé de dónde, pero en realidad no ayudan. Y así como Fabi, hay muchos muchachos, muchos jóvenes que les tumbaron las esperanzas de ser, ¿no? De que se les haya incluido en el medio de enseñanza. Y sí quiero hacerles esto notar, porque ahorita el maestro se queja de que es maltratado por la sociedad. Es juzgado, es criticado, la violencia se ha generado hacia él. De hecho, yo les he mostrado un libro en donde no es una receta de cocina para los maestros, sino que es una propuesta. El maestro se debe capacitar. El maestro debe tener una educación continua. El maestro debe organizarse. El maestro debe tener tres actitudes al servicio de lo que están haciendo a la comunidad. Nos preparamos para servir a una comunidad diferente. ¿Qué les voy a decir diferente? Es que antes no era así. Perdonen, siempre hemos atendido una comunidad diferente. ¿Por qué les voy a decir diferente? Porque cuando estudiamos maestros, cuando nos hicimos maestros, nos preparamos para atender niños indígenas.
grupos vulnerables que eran los indígenas, grupos vulnerables que eran pequeñitos, chiquitos y con diferentes familias, porque las familias siempre han sido trabajadoras, ¿no? Mamás que trabajaban, papás que trabajaban y nosotros teníamos que atender a los niños, dar lo mejor de nosotros. Y las actitudes en donde nos fomentan desde la normal, desde la licenciatura, nos fomentan 3. Primero, ser genuinos, auténticos, coherentes con nuestra forma de ser, auténticos. Si ustedes como maestros no tienen esta autenticidad, no se vayan para ser maestros. Empáticos, ¿qué significa? Ponernos los zapatos de los niños, de las niñas, de nuestros estudiantes, porque todos estos, nuestros estudiantes son diferentes, diferentes en todo, color, tamaño, forma, de todo, son diferentes. Esa empatía nos va a hacer a jalar y a ser mejores personas. ¿Qué más nos falta? La diversidad, aceptarlos como son y adaptarnos, esa enseñanza, adaptarla a esa diversidad. No es posible, yo hasta la fecha no he tenido un grupo así igualito, igualito. Yo siempre he atendido niños diferentes. Y por eso hago esta emisión. Me llamó mucho la atención Fabi. Fabi, muchas gracias. Sí. Porque realmente, así como Fabi, hay muchos. Hay muchas personas que llegan a la edad de 32 años con el ímpetus de seguir estudiando, fíjense, de seguir sirviendo y además han hecho a un lado la violencia. La han hecho, no me ha importado, yo sigo estudiando. Si me dicen que reprobé este examen, me vuelvo a parar y lo vuelvo a presentar. Y si me vuelven a reprobar, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a presentar hasta pasarlo. Eso es la vida. Gracias, Fabi. Muy amable, profesor. Fue muy enriquecedor tu participación, Fabi. Me ayudó, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Porque es una pasión escucharte, es una pasión enseñarle al público y además a comprometerse con nuestra comunidad y a enseñar más cosas. Esto es victimología. Muchas gracias. Un abrazo nuevamente con ustedes, con esta emisión. Muchas gracias. Suscríbanse, estén con nosotros. Fabi, un abrazo. Es un placer, profesora, y es un placer para todas las personas que me dieron la oportunidad espero que ayude a más niños o jóvenes o profesores para que esto no se repita. No se repite. Gracias.